40 medios que se agrupa a nivel de todo el territorio ecuatoriano y, y lo que estamos trabajando por más de 40 años, hemos dado también un poco un salto en lo que es, aparte de radios, también ahora estamos con un canal digital. Entonces, a las órdenes para poder conversar y dialogar con ustedes. Sí, bueno, como todo ya es sabido, Ecuador ya está a paso de entrar a elecciones presidenciales para reemplazar, ¿cierto?, a lo que es Guillermo Lasso. El 20 de agosto se dice que irían a las elecciones presidenciales y tienen cuatro, bueno, son 8 candidatos que se van a presentar, pero hay 4 candidatos favoritos. ¿Cuál de esos 4, terminando la terna, cuál de esos 4 el que tiene más preferencia, porque ya a esta altura ya tiene que haberse visto en la encuesta, ¿cierto? Y en la opinión ciudadana, cuál de esos 4 eh, podría ser el próximo presidente del Ecuador, Rolando? Sabes que al momento esto está un poco, según las encuestas, Luisa González, que es de la tienda del ex presidente Rafael Correa, ella que está encabezando la lista junto con Andrés Arauz. Dentro de eso se maneja un 19%. Seguido de eso, entre un 11%, un 10% se encuentra otro de los candidatos que es Otto Sonel-Hosner, que era también un ex vicepresidente de Lenin Moreno, en cambio. Tenemos también a Yacu Pérez y Nori Pinela, que es de parte desde los movimientos indígenas, y al momento están ahí en esa contienda de entrar entre el cuarto y quinto, está Yacu Pérez y también está Fernando Villavicencio. Son los que al momento están entre un porcentaje de un 11% a un 10%, manejándose para poder ingresar. Algo importante que quería mencionarles, compañeros, es que en lo referente a la indecisión, la ciudadanía todavía no tiene muy claro el panorama, no sabe por quién votaría, no tiene al momento sus planes, los planes de gobierno claros de lo que son las propuestas, ya que hay que tomar en cuenta que esto es un proceso inédito que el Ecuador está viviendo a partir del 13 de 24 de mayo, que se convocó a proceso de elecciones anticipadas, luego que se disolviera la Asamblea Nacional y que el presidente Guillermo Lasso, a través del decreto ejecutivo, se diera esa muerte cruzada, se llamara elecciones anticipadas. Entonces, es muy poco tiempo por la que la ciudadanía, nosotros hemos salido a las calles a conversar con ellos, a ver, y no tienen claro el panorama, no saben todavía qué se está eligiendo cuáles son las propuestas y también comentarles que no solo se va a elegir lo que es presidente, vicepresidente y nuevamente 137 asambleístas, sino que en esta oportunidad se va a también elegir y se va a decidir sobre el futuro de lo que es la explotación minera y también la explotación petrolera. La petrolera en lo concerniente a uno de los bloques importantes que tiene el país, que es en la Amazonía ecuatoriana, como es el Yasuní ITT, una área de conservación natural protegida. Y también en torno a la minería es aquí en Quito, donde se pretende que no exista explotación minera en una zona que es de la biosfera del Chocó andino. Entonces la ciudadanía todavía no la tiene claro, vemos al momento que existe indecisión, no se conoce de profundidad lo que está, los planes que se están planteando de parte de los candidatos. Lo que sí se mantiene es un tema que preocupa a la ciudadanía y que los candidatos al momento tratan de enfocarlo, que es el tema de la inseguridad. Un tema de inseguridad que se ha visto en el último año y medio, que ha preocupado. Ha incrementado el número de sicariatos, de muertes violentas, el tema de aquí se le conoce como vacunadores a las personas que cobran por dar, en teoría, seguridad a los negocios. Es un tema que preocupa. Aparte, se ha sumado de las crisis que al momento enfrenta el gobierno, como es las muertes dentro de los centros de rehabilitación. Entonces, para hacerles un poco en esta primera pregunta, la indecisión todavía la ciudadanía no la tiene claro, no sabe por quién votar y estamos ya a menos de 20 días para que los ecuatorianos acudamos a las urnas. Pero Rolando, estos candidatos, ¿cuáles han sido sus principales propuestas? ¿Se han ido por la seguridad, por la educación? ¿Cuáles han sido los caballitos de batalla, por decirlo, para conquistar al pueblo? Uno de los temas que, como lo mencionamos, la seguridad es lo que están enfocándose.
ya que el tema, lamentablemente, hay ciudades, zonas rojas consideradas aquí en Ecuador que tienen altos índices de muertes violentas. Entonces, este ha sido uno de los puntos centrales de la mayoría de candidatos. Aparte de esto, se ha sumado el tema de lo que es educación. Educación, el tema de empleo, que es otro de los puntales que dentro de las propuestas que eran del presidente Guillermo Lasso no se ha logrado cumplir. Esos temas son los que están manejando, aparte de lo que son acuerdos comerciales con otros países que se ha pedido que enfoque. Uno de los candidatos precisamente dentro de las propuestas para seguridad ha señalado que podría instalar inhibidores en los exteriores de los centros de rehabilitación social. Otro se ha mencionado que habría que reforzar el sistema de justicia, que es otro de los puntos débiles que al momento la ciudadanía también considera que existe mucha impunidad en torno a lo que son jueces que al momento de dar una sentencia no toman todos los argumentos, no toman todas las pruebas y dejan en poco tiempo a los antisociales en libertad. Entonces, la justicia también es muy cuestionada por parte de la ciudadanía. Son los temas que de fondo están dentro de estos planes de gobierno, pero como te menciona, la ciudadanía, no sé si valdría decir esto a criterio personal, pero la ciudadanía se ha vuelto que me importista de la política, ya no lo toma con tanta seriedad debido a todos los problemas, todo a lo que no se ha logrado solucionar a lo largo de estos últimos 6 años. como las falsas promesas de los candidatos. Pero, Exactamente. Rolando, en este aspecto, ahora en estas elecciones, ¿cómo se ha portado la prensa? ¿Ha sido imparcial? ¿Ha entregado la información oportuna? ¿De qué medio los candidatos han hecho propaganda? ¿Han Al momento, expresado por todas partes lo que quieren para sus ciudadanos? claro, comentarles que aquí, por ejemplo, hay muchas empresas encuestadoras. Entonces, varios de los candidatos también están respondiendo a los análisis y a las proyecciones que están dando estas encuestadoras. Entonces, en varias de ellas, lo que sí se está ratificando en el momento es que Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana encabeza las listas de preferencia de los ciudadanos. Seguido de esto estaría Yacu Pérez, está Otto Sonel Hosner, está Fernando Villavicencio que se mantienen en esa tendencia en segundo hasta un cuarto puesto que están buscando esta contienda electoral. Se podría decir que no habría una sola vuelta, como es el pedido también de la ciudadanía, ya que recordemos que hace poco tiempo también, los ecuatorianos en el mes de febrero, salimos de otro proceso electoral donde se eligieron autoridades locales para lo que son gobiernos de cada provincia, de cada parroquia. Entonces también esto es un poco como que la ciudadanía no lo visualiza tan claro, que ahora debemos nuevamente elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, una asamblea que, por comentarles, terminó con un 4% de aceptación ciudadana. Durante un año y medio que estuvo de gestión, no se lograron acuerdos, no se lograron aprobar leyes importantes para el país. Una de ellas que era las reformas, por ejemplo, al Código Orgánico Integral Penal, que era una de los pedidos que se hacía, por lo que te les mencionaba hace poco, que los jueces tienen un bajo aceptación también del pueblo ecuatoriano, el sistema de justicia tiene falencias, han dicho los ecuatorianos, y que no confían ahora en la justicia del país. Entonces, poco a poco, estas encuestadoras lo han presentado los informes en base con quién están trabajando. Ahora, desde los medios ha existido también algo interesante. Al ser medios públicos, tenemos medios privados y los medios comunitarios, se trata de dar cada cual su mejor proyección. Por cierto, nosotros como medios comunitarios que trabajamos más a nivel de lo que son zonas rurales, se busca dar la otra visión. ¿Qué están planteando los candidatos para esta zona rural? Hace falta empleo, hace falta sistemas de riego, hace falta dispensarios de salud que en las grandes ciudades sí se cuenta, pero en estos lugares no se tiene. Entonces nosotros desde los medios comunitarios, nosotros como Corape, hemos buscado también que sepan cuáles son las propuestas, qué es lo que están planteando para esa gente que a veces no tiene voz y que necesita hoy que estos nuevos candidatos, que estos nuevos representantes puedan alzar la voz por ellos y puedan dar una solución para sacar al país adelante. Claro que sí.
Gustavo, ¿alguna pregunta? Sí, si alguno de los candidatos, ya que va a ir una representante del movimiento indígena o de pueblos originarios, ha planteado la reforma de la Constitución para incluir a los aspectos más centrales de la Constitución a los pueblos originarios dentro de ellos. Uno de ellos, uno de los representantes precisamente de pueblos y nacionalidades, bueno, que salió es el candidato Yacu Pérez. Yacu Pérez, que también parte, previo a esto, fue electo como prefecto de la SUAY, una de las provincias que se encuentra al sur del Ecuador. Él está planteando que aparte de reconocerse lo que son los derechos de pueblos y nacionalidades, ha topado dos temas centrales que ha dicho que va a ser su punto de defensa. Uno que sería el derecho y la defensa al agua, que constituyen los páramos, las zonas hídricas, y también en lo referente a que la justicia indígena como tal sea también reconocida, que sea parte del sistema que nosotros tenemos. Al momento, sí es cuestionada en algunos casos que se aplique el tema de justicia indígena, debido a que también tenemos, por otro lado, el sistema de justicia dentro de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero él ha dicho que el Código de Justicia Indígena debe ser reconocido y también debe ser respaldado, ya que la justicia que se hace desde pueblos y nacionalidades es también contribuye para que exista un desarrollo dentro de esos sectores principalmente. El proceso que está asumiendo Lazo en este último periodo, al haber disuelto la asamblea, ¿cómo es? ¿Cómo es en el sentido de cómo se está ¿Cómo manejando? cómo está llevando su gobierno a raíz de todas las movilizaciones de cierto sector de la política que no lo respalda? Creo que no tiene ni siquiera no llega ni al 30% de aceptación dentro de lo que es el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo está llevando el proceso de su gobierno en este traspaso de mando? Porque sería una transición hasta los 20 días que tienen para en las elecciones. A ver, hay que recordar que como esto es un proceso inédito que vivió el Ecuador del 17 de mayo, donde se aplicó lo que y es la figura de la muerte cruzada, se disolvió la asamblea. A través de eso, el presidente Guillermo Lazo, o el presidente que aplique esta, puede hacerlo mediante decretos ejecutivos. Desde el momento que se ha dado esto, el presidente Guillermo Lazo ya ha presentado 5 decretos ejecutivos en materia, sobre todo, de régimen económico, que se ha mandado hasta la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en esta instancia es el organismo en el que dice se da la factibilidad o se rechaza el proyecto. Comentarles que de los 5 proyectos que se han dado hasta el momento, solo uno ha sido dado de factibilidad, que es en lo referente a la reforma tributaria, en donde nosotros en algunos casos debemos pagar impuestos. Por ejemplo, antes no se pagaba aquí lo que era ingresos para los eventos públicos, y también ahora hay un techo en lo referente para la deducción de gastos personales. Ese es el único que la Corte Constitucional ha dado la luz verde para que se pueda aplicar. Otros decretos, por ejemplo, en lo referente a lo que era condonación de deudas por créditos educativos, otro que se hacía referencia a salvar a las empresas que están al momento con poco capital. La Corte Constitucional hace poco, escasos 2 días, dijo que esto no es factible, que no pueden dar luz verde, debido a que esto se puede tratar dentro de una próxima asamblea, que no se puede dar factibilidad en un tema de económico urgente. Entonces, el presidente Guillermo Lazo ha tenido esta barrera al momento, que es la Corte Constitucional, y lo que sí puedes contar es que nuevamente el presidente Guillermo Lazo ha manifestado a través de su ministro de Gobierno que está analizando una nueva reforma en lo referente a créditos y a la banca para que pueda ser tratado por la Corte Constitucional. Esto hay que recordar. ¿Créditos estatales, créditos otorgados por el propio gobierno o créditos por la banca privada?
Ya, eso te comento, Gustavo. Estos son créditos, por ejemplo, que se dieron por parte del gobierno a jóvenes que querían estudiar. Esto, en algunos casos, tienen una mora de más de 10 años que no han podido ser sujetos de crédito para poder acceder y pagar esto. Muchas de las familias, estamos hablando que son alrededor de 1.800 familias que se encuentran en este problema. Algunas de ellas han tenido que hipotecar sus propias casas para de alguna manera tratar de pagar estos créditos educativos. Otra de las reformas que plantea el gobierno es en lo referente a créditos que tienen empresas con el gobierno, también para que se puedan de alguna manera solventar y no puedan perder o cerrar estos negocios. En créditos a nivel internacional, el país sí tiene ha logrado algunos convenios importantes, uno de ellos con el Fondo Monetario Internacional, que al momento ya se encuentra desembolsando el dinero al país. Eso del gobierno ha reiterado que es uno de sus mayores logros que se ha logrado durante este tiempo. Dentro de las reformas de lo que les he mencionado, sobre todo son en materias económicas, que lo que ha dicho el gobierno que busca es volver la rentabilidad a los ecuatorianos para que siga desarrollándose este modelo productivo que se está recuperando, según las cifras que ha presentado después de esta pandemia del COVID-19. El Fondo Eh, Monetario Internacional, perdóname, Jimena. Sí, dile tú. Sí, quería preguntar, ¿con qué nivel de popularidad se va el expresidente, o sea, el presidente Lazo? ¿Se mantiene en una cifra importante de popularidad en la población ecuatoriana? Al momento, el presidente Guillermo Lasso tiene una aceptación desde el 13 al 15%, no tiene mayor de esa. Hasta previo a lo que era la disolución de la muerte cruzada, se mantenía en un 11%. Ha subido estos 2 puntos, estos 2 o 3 puntos, después de disolver la asamblea, que también era un pedido de la ciudadanía. La ciudadanía estaba como muy contrariada del trabajo que estaba desarrollando la asamblea, que no había mayores acuerdos, se presentaban leyes y muchos de ellos terminaron en pedidos que quedaron ahí en papel. Algo importante sobre la asamblea que les mencionaba, llegó hasta el 4% con la credibilidad, con algunos juicios políticos encaminados, uno de ellos de precisamente contra el presidente Guillermo Lasso, que se lo estaba relacionando, tenía una denuncia por un presunto vínculo con hechos de corrupción que habría sido de conocimiento de él, pero que lo hizo a través de uno de sus amigos cercanos. Entonces, al momento que se instale la asamblea, que sería en el mes de noviembre, se podría volver a topar este juicio político contra, y a quién sería el expresidente Guillermo Lasso. Pero al momento la aceptación del presidente Guillermo Lasso es del 11 al 13%. Bastante bajo. Unos días atrás ustedes, Rolando, vivieron una ola fuerte de violencia como fue la muerte del alcalde, el asesinato del alcalde. ¿Cómo ha quedado la ciudadanía frente a eso? ¿Hay resultados de qué pasó? ¿Cómo se encuentra la ciudadanía frente a este acto de violencia tan fuerte? El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, no solo de él, ha desatado algunas interrogantes más fuertes. Una de ellas que también hace una semana previo de lo que pase con el alcalde de Manta, se asesinó a un candidato de parte del movimiento del Otto Sonel-Cosner. También fue asesinado. Desde ahí se ha pedido no solo a la Policía Nacional que resguarde, que se dé la mayor seguridad en las calles, sino que el tema de violencia ha ido incrementándose en ocasiones. Se habla que tan solo en el año 2021 existieron 420 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas al interior de lo que es los centros de rehabilitación social del país. Hace pocos días, el 23 de julio, inició una revuelta también en la penitenciaría del Litoral, una de las cárceles catalogadas como las más peligrosas, donde existieron también 31 presos asesinados y más de 17 heridos. Se menciona que al interior de estos centros de rehabilitación social existe esta pugna por las bandas que siguen buscando, pese a que están adentro, controlar el territorio ecuatoriano. Entonces, de ahí que se reportan los casos de sicariato, de muertes violentas, de asaltos, y comentarles que durante estos días que hubo esta revuelta dentro de los centros de rehabilitación social, el 23 de julio, existieron algunos hechos vandálicos, se quemaron autobuses donde también estaban personas realizando sus actividades, donde estaban movilizándose, lanzaron bombas Molotov,
En los exteriores también de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura, se lanzaron tacos de dinamita, lanzaron granadas. Entonces, es lo que también la ciudadanía está cuestionando el trabajo que realiza Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Fue que Policía Nacional y Fuerzas Armadas aumenten su personal, trabajen de manera conjunta y se redoble la vigilancia, sobre todo en zonas consideradas rojas, zonas que son de peligro. Una de ellas en Manta, ahorita tenemos estado de excepción, lo que es en Manabí, en Durán y también en Esmeraldas. Son las zonas que tienen más conflictividad. Esmeraldas por tener más cercanía también a lo que es Colombia, donde se menciona que existe este paso de grupos irregulares y también del narcotráfico, que constantemente aquí lo que se tiene es captura y operativos en contra de droga. Entonces, esto es un punto también que llama la atención como constantemente se realizan los operativos, se decomisa droga y la policía no puede al momento controlar de sobremanera estos lugares. Uno de ellos que mencionaba es Esmeraldas, donde por la cercanía también a Colombia, aquí también existen playas. La ciudadanía en la parte turística ha dejado de ir a esos lugares por el temor a asesinatos, a lo que está pasando. Entonces, la seguridad es un tema que preocupa y es, como lo mencionaba al inicio de esto, que está en tema de planificación de los candidatos, pero que tan solo veamos si es que en este año y medio que van a estar, podrán controlar de alguna manera. Al ser estado de excepción ahí en esa zona, eso quiere decir que hay más militares, hay más policía, se avanza más recursos para cuidar a la población. Sí, exactamente, Jimena. Al ser un estado de excepción, se dispone en primera instancia a algunos puntos clavos. Una de ellas es que policías y militares redoblan la zona. Se ha distribuido tan solo, por ejemplo, en Durán existen más de 1.500 policías y más de 30.000 de Fuerzas Armadas que están realizando operativos. A esto se suma también que hay toques de queda. El toque de queda en estas tres ciudades que les mencioné, en estos tres sectores, es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, tiempo en el cual la ciudadanía tiene que permanecer en sus hogares y en el caso de que encontrar alguna persona fuera de sus hogares, se procede a retenerlo, ya que según la ley, el toque de queda, esto implica que nadie puede salir de sus hogares. El presidente ha dicho que es una medida para controlar de alguna manera los sicariatos, las muertes violentas que se está dando principalmente en horas de la noche. Lo contrario a esto que hemos visto es que pese a que está estos estados de excepción, los grupos de delincuencia organizada siguen actuando. Entonces, eh, el temor de la ciudadanía todavía es evidente, no saben cómo están realizando el trabajo estas dos instituciones. No se han visto resultados positivos todavía. A decir de las autoridades, los resultados positivos sí ha sido, porque uno de ellos ha permitido que se logre detener al presunto responsable de la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Se lo detuvo durante estos operativos. Comentarles que a él también se lo trasladó con resguardo policial y con todas las garantías hasta una cárcel de máxima seguridad para hacer las investigaciones y también determinar por qué fue la causa o quién está detrás del asesinato del alcalde de Manta. Entonces, a decir de las autoridades, se ha logrado estos temas importantes, la detención de algunos principales dirigentes de grupos de delincuencia organizada y también se sigue decomisando droga. Bastante droga es lo que se ha hecho en los últimos meses. Por ejemplo, se habló que tan solo hasta el mes de julio fueron más de 1.500 toneladas que se ha logrado detener e impedir que vayan a otros mercados internacionales. Tú decías que debido a esta ola de violencia se ha habido también un poco restringida lo que son los turistas. ¿Se ha notado un poco eso? Porque también eso ya quitaría un poco de economía al país, la entrada de los turistas. Principalmente en zonas costeras y donde les menciono que está estos estados de excepción, que es la zona de Esmeraldas, que es la zona de Manabí y Durán. Esmeraldas por muchos años fue uno de los puntos centrales de la gente de la sierra para viajar a la costa. Había esmeraldas
tenía también Palmas, tenían Atacames, tenían Tonsupa, que son los balnearios de mayor atracción. A raíz de estos últimos acontecimientos, de los hechos de violencia, de los sicariatos que se han dado, muchas de las personas de los lugares donde les menciono han tenido que cerrar sus negocios. En redes sociales nosotros he visto también cómo se publica a diario que comienza una balacera entre grupos de delincuencia organizada, en algunos casos también de la policía defendiendo a los ciudadanos. Entonces esto ha originado que, por ejemplo, negocios que antes eran hasta las 8 o 10 de la noche tengan que hacerlo, ahora cerrar máximo sus puertas hasta las 5 de la tarde. Que sin duda esto afecta al turismo, ya que se pierde la posibilidad que los turistas lleguen allá, que puedan ser parte también de este desarrollo y que puedan consumir todo lo que se produce desde tanto el sector turístico, gastronómico, el sector hotelero se ha visto mermado también en ocasiones en el mes de agosto, por ejemplo, un mes de julio, cuando salían el periodo de vacaciones de la sierra, la ocupación hotelera alcanzaba hasta el 96%. Según registros que presentaron hace poco la Cámara de Turismo de Atacames, la ocupación hotelera ha llegado tan solo hasta el 42%. Es más del 50% que se ha reducido. Gustavo. Mira, con relación a lo que estabas hablando del turismo, también tiene que ver un factor importante que tiene que ver con que el país esté dolarizado y hay ciertos países como el de nosotros que está en un proceso de evaluación de la moneda constante, entonces al turismo le favorece. El tema de la dolarización al Ecuador, ¿cómo es tu visión? Porque estamos por cerrar, porque faltan 4 minutos para que se termine la reunión. Sin duda, aunque fue cuestionado el tema de la dolarización en el año 99, cuando pues, se dio este proceso, hoy la dolarización al Ecuador ha servido. Ha servido porque se mantiene, eh, es un país en donde los turistas extranjeros pueden con el dólar movilizarse, por decirte, en un bus en el mismo sentido. No tienen que hacer este cambio que toca hacer, por ejemplo, en otros países de la moneda nacional. Entonces, el dólar aquí todavía estamos en este proceso que nos ha servido, como lo reitero, desde el año 2000, aunque fue cuestionado, aunque muchas familias sufrieron del impacto de la transformación de lo que era el sucre a la moneda estadounidense. Hoy creo que el dólar ha servido para esta estabilización que tiene el gobierno, que pese a la crisis que se ha vivido, aún no hemos sufrido mayores impactos a nivel de economía. El país sigue adelante, ha permitido también hacer otros tipos de acuerdos comerciales con países de Europa, del propio también, de lo que está logrando ahora con los acuerdos que está analizando, sobre todo el presidente Guillermo Lasso, a pocos días de irse, que ha dicho que es uno de los más importantes, donde se está viendo también nuevas formas que ingresen productos. Uno de ellos que entró hace poco, como es el brócoli del país, el tema del aguacate. Bueno, Rolando, restan nada más que 2 minutos. Agradecerte tu tiempo, el habernos ampliado un poquito el panorama del Ecuador y siempre a disposición de lo que necesites. Gustavo y Jimena, qué gusto compartir con ustedes y qué interesante también que a través de los medios, ahora de la tecnología, se pueda conversar y saber que estamos en una misma región y que tenemos tal vez este mismo objetivo, que aquellos ciudadanos que no tengan voz, nosotros poderlos dar a través de los medios comunitarios, de los medios populares. Sí, muchas gracias, Rolando, y estaremos en contacto después del 20 de agosto a ver quién ganó. Con gusto, ahí estaremos igual. Cuando ustedes lo necesitan, saben que estamos aquí. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias, por tu tiempo, Gracias, Vale, Gustavo. Gracias, Jimena. Un abrazo. Chao, chao. chao. No.